Buenos días, soy el licenciado Orlando Noblecilla Querevalú, tecnólogo médico especialista en fisioterapia y rehabilitación del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Continuando con el curso, eh, rehabilitación hospitalaria y ambulatoria, intervención temprana y seguimiento. Es para mí un placer, ¿no? Empezar la segunda unidad, ¿no? Referida a la rehabilitación de adultos, ¿no? En este caso, con el tema abordaje, ¿no? En fracturas de fémur. Es muy frecuente tener este tipo de fracturas en personas adultas mayores. Sin embargo, también lo hemos visto en personas jóvenes. Es es un evento que discapacita al ser humano de manera muy importante, puesto de que va a alterar su postura, va a alterar la capacidad de ambulación, la marcha ya no va a volver a ser la misma, y el quehacer de todos los profesionales en terapia física y rehabilitación es devolver esa capacidad al ser humano. Entonces, primero vamos a señalar cuáles son los tipos de fracturas que se dan. Pueden ser en la epífisis, también pueden ser en la diáfisis del fémur. Si son en la epífisis proximal, pueden ser extracapsulares o pueden ser intracapsulares. Si son fracturas intracapsulares, pueden ser a nivel de la cabeza y cuello femoral, ¿no? Donde también encontramos la mayor cantidad de tejido circulatorio. Intracapsulares pueden ser capital, subcapital, transcervical y basicervical. Cuando las fracturas son extracapsulares, son a nivel de trocánter y pueden ser transtrocantéricas y subtrocantéricas. Esas son las clasificaciones cuando es a nivel de la cabeza o de la epífisis proximal del fémur. El tratamiento quirúrgico del médico. Cuando son fracturas intracapsulares, se puede hacer un reemplazo articular en pacientes octogenarios, septagenarios, ¿no? Pacientes muy añosos, ¿no? Adultos frágiles. O también se puede hacer osteosíntesis en pacientes más jóvenes. Fracturas extracapsulares, osteosíntesis con placa de compresión dinámica y en fracturas inestables con clavo endomedular o clavo gamma que tiene una toma endocervical. Cuando la fractura es de tipo diafisaria, ¿no? Son causadas generalmente a raíz de un traumatismo muy potente y estas pueden ser de tipo transversal, de tipo oblicua, de tipo conminuta, de tipo espiral y también fractura expuesta de acuerdo al trazo o la línea de fractura. Se tiene que colocar un clavo intramedular a fin de que los fragmentos fracturarios puedan quedar alineados. De esta forma se asegura que no se pierde ni el eje anatómico ni el eje funcional del muslo, ¿no? Y de todo el miembro inferior. Lo que nos importa a nosotros los fisioterapeutas es devolver la capacidad funcional al paciente. Y para esto hemos dividido nuestro trabajo en una etapa hospitalaria y una etapa ambulatoria. Cuando el periodo hospitalario es nuestro manejo dentro del Hospital Carrión, este se basará en la recuperación de la independencia de tres actividades básicas, todas alrededor de la movilidad precoz. El paciente que recupere su capacidad de entrar y salir de la cama, la capacidad del paciente para pararse y sentarse desde una silla, caminar con alguna ayuda biomecánica, ya sea andador, muletas axilares, bastón antebraquio palmar. Es esencial en caso de fracturas con pacientes adultos mayores. El tratamiento fisioterapéutico subagudo, ya cuando el paciente está fuera del hospital, hasta los 3 meses postquirúrgicos. El enfoque seguirá la línea de tratamiento realizado en periodo hospitalario, dándole énfasis en asegurar una movilidad efectiva y mejorar también las funciones musculares. Es muy recomendable también promover un estilo de vida dinámico y evitar el estar sentado o sedentario
inmovilizado durante periodos muy extensos de tiempo. Esto puede llevar a un temor, a un miedo a caer al suelo, lo que le llaman kinesiofobia, y el dolor de transferir el peso al miembro en recuperación debido a la inmovilidad. El tratamiento fisioterapéutico en la fase subaguda es un periodo de 3 a 6 meses postquirúrgico. Una vez ya hayamos llegado a este punto, se podrá empezar a dedicar tiempo a otros componentes como el balance, que consiste en devolver el equilibrio, ¿no?, a cada miembro inferior y a la pelvis y columna, las actividades funcionales que tienen que ver con la ambulación, la recreación, el deporte, las actividades prelaborales y la capacidad de resistencia a la fatiga. Todo esto se integra al trabajo ya que se venía realizando desde una etapa previa. El periodo posagudo. Los errores comunes. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el rango máximo de movimiento articular a nivel coxofemoral, a nivel de la cadera. Por ejemplo, para atarse los cordones de los zapatos, los pasadores decimos, necesitamos una flexión de 120 grados radiales. Para estar cómodamente sentado, una flexión de 112 grados radiales. Para agacharse, una flexión de 115 grados, ¿no?, una abducción de 20 grados radiales, una rotación interna de 20 grados radiales. Para subir escaleras necesitamos una flexión de 67 grados radiales. En cambio, para bajar escaleras contamos con una flexión de 36 grados radiales. Para ponerse un pantalón es preciso una flexión de cadera de 90 grados. Para caminar, para realizar la marcha, una flexión de 25 grados radiales, ¿no?, en aceleración media, con una extensión de cadera de 20 grados, a fin de asegurar el despegue del talón. El tratamiento fisioterapéutico en periodos ya finales, ¿no?, cuando va a culminar ya todo el programa, que puede durar de 6 meses, incluso hasta 2 años. Tiene un enfoque dirigido al reintegrar al paciente a la mejor manera, ¿no?, de su estilo de vida, prefractura, a la vez de concretar las metas iniciales en el planteamiento. El énfasis es esta parte, siempre será el ejercicio o actividades directamente dirigidas al estilo de vida de cada paciente. Complementariamente, es preciso hablar de los agentes físicos. Podemos recurrir a los agentes físicos terapéuticos, como por ejemplo la termoterapia, que puede ser utilizada para controlar la inflamación o acondicionar los grupos musculares que deben estar completamente relajados. La electroterapia, ¿no?, es un apoyo para el manejo del dolor y en casos más particulares pueden ser usados para aumentar la fuerza muscular, como las corrientes interferenciales, las corrientes de Koch, las corrientes rusas, ¿no?, que van a estimular a los músculos para ir ganando fuerza muscular y resistencia a la fatiga. Eventualmente podríamos manejar la magnetoterapia, que nos ayuda a mejorar la cicatrización y a la consolidación ósea, si es que no hubiera elementos de osteosíntesis, pero como el paciente ha sido sometido a una intervención quirúrgica, este tipo de magnetoterapia vamos a tener que dejarla de utilizar, puesto de que una de las reglas de contraindicación es no tener elementos metálicos dentro del organismo. Muy bien, vamos a presentar el caso clínico. Esta es una paciente de 55 años de edad con un diagnóstico de secuela de fractura acetabular de la cadera izquierda. Tiene una artroplastía total de cadera, ¿no?, ha sido operada de necrosis avascular en el fémur izquierdo. Aparte tiene una artrosis de cadera. Según el informe médico, tiene prótesis completa de cadera izquierda, además componente femoral de soporte intramedular de morfología conservada. La cabeza femoral en aparente adecuado alineamiento,
Además, cemento óseo que rodea toda la superficie acetabular, con tornillos metálicos y barras ranuradas en superficie acetabular. La superficie articular coxofemoral derecha muestra disminución de su espacio, esclerosis del techo acetabular e incipientes osteofitos en márgenes superlaterales. Sínfisis púbica de morfología conservada, con leve esclerosis de superficies articulares, los bordes óseos con crestas y espinas ilíacas regulares, los trocantes regulares, a predominio de su imagen superolateral. Los objetivos del tratamiento fisioterapéutico. En primer lugar, modular o aliviar el dolor, porque el dolor es un evento subjetivo, pero que se vuelve objetivo y concreto, muy desagradable para el paciente. Y si no manejamos el dolor, no aliviamos, es imposible manejar el resto de objetivos. Prevenir o tratar el edema de la extremidad operada. Prevenir la luxación de la prótesis de cadera operada. Iniciar la activación progresiva de la extremidad operada. Prevenir complicaciones respiratorias y las derivadas del reposo. Mantener y mejorar los rangos articulares. Mejorar la musculatura de la extremidad afectada e indemne. Reeducar las transferencias de peso. Reeducar la deambulación y conseguir la movilidad sin dolor dentro de los límites de precaución. Para eso vamos a tener una primera fase. Se realizarán movilizaciones pasivo-relajadas. Luego se pedirá al paciente ejercicios activos asistidos de flexión y abducción de cadera, pidiendo al paciente que arrastre el talón por la cama lentamente y sin que provoque dolor, aunque es muy normal al principio sentir este tipo de molestias, repitiendo 3 series de 5 o 10 repeticiones cada serie. Luego se realizará drenaje linfático manual del miembro inferior operado para prevenir alteraciones circulatorias mediante las vendas de compresión y la posición elevada de los miembros para evitar el edema postraumático. En esta fase también vamos a sugerir ejercicios isométricos, tanto del cuádriceps como de los glúteos y de los músculos aductores, utilizando una referencia física como puede ser una toalla enrollada, colocada bajo las corvas, en el primer caso, o bajo las nalgas para fortalecer glúteos, y entre las piernas para los aductores, y solicitar al paciente la presión sobre ella durante unos 8 segundos, repitiendo el ejercicio 10 veces y dejando 10 segundos de descanso entre cada contracción. Este ejercicio isométrico es sumamente fundamental porque va a garantizar la vascularización de los músculos comprometidos y todos los tejidos, ¿no?, que están afectados. Movilizaciones o ejercicios activos de tobillo, tanto a la flexo como a la extensión, como a la aducción y a la abducción. La inversión y la eversión. Se tienen que realizar 3 series de 10 repeticiones cada serie. En una segunda fase, el paciente se encuentra en sedestación. Realizaremos ejercicios de tonificación progresiva para el músculo cuádriceps crural, solicitando al paciente que realice flexoextensión de rodilla, elevación de la cadera con la rodilla en extensión, triple flexión para tonificar tibiales anteriores y psoas, con la colocación de resistencias manuales. El paciente, en otra etapa, deberá estar en decúbito prono o en decúbito ventral. Va a realizar una extensión de la cadera con la rodilla extendida, mientras que el fisioterapeuta debe controlar la postura y evitar compensaciones a nivel de la cadera. Si el paciente refiere dolor a nivel de la cintura, a nivel de la columna lumbar, inmediatamente detener el tipo de ejercicios. En esta misma fase 2, vamos a reeducar la postura bípeda y la ambulación. Al inicio será con andador, se realiza la bipedestación con ejercicios de equilibrio, de control de tronco y de descarga de peso según la tolerancia del paciente.
realizar la marcha en andador de forma que trabajemos equilibrio controlando la postura y guiaremos monitorizando el movimiento. Luego pasamos a la marcha con bastón antebráqueo palmar o bastón canadiense, solo si no hay dolor. Con las dos muletas axilares se colocará la empuñadura a nivel de troncárter mayor y reposabrazos por debajo del codo. El paciente adelantará primero los dos bastones y luego la pierna operada y por último la pierna indemne. La marcha a 3 tiempos. De esa forma va a iniciar la reeducación de la marcha. En una fase tercera, ¿no?, de culminación, seguiremos en el reentrenamiento de la marcha con el bastón antebráqueo palmar para tramos largos, cuando el paciente vaya mejorando y así permita cargar casi todo el peso de la pierna, podrá caminar con una sola muleta que llevará en la mano contralateral a la pierna operada. Desde aquí adelantará la muleta, luego la pierna operada y por último la pierna sana. Así las rotaciones de la pierna permanecerán estiradas, la dificultad irá en aumento, ¿no?, cuando vaya caminando por terreno llano, caminando por rampa, subiendo escaleras, a medida que el paciente progrese. Se podrá subir y bajar escaleras. Para subir escaleras subirá primero la pierna sana, luego la pierna operada y por último las muletas. En cambio, para bajar, primero los bastones, luego la pierna operada y por último la pierna indemne. Se indicará el uso de bastón en la mano contralateral y finalmente la marcha será totalmente libre de ayudas biomecánicas. Todo esto, ¿no?, reeducando al paciente, haciéndolo consciente de que a pesar de que tiene una fractura, puede no tener la discapacidad. A pesar de que tenga una fractura de fémur, puede recuperar la marcha, la ambulación y puede recuperar su vida. Posteriormente, se hará entrenamiento para las actividades de la vida diaria, de autocuidado, de alimentación, de higiene, de aseo, de vestido, de comunicación, haciendo énfasis en las actividades de traslación y de marcha. Esto es todo lo que puedo comentarles, ¿no?, a grandes rasgos, porque la terapia física va más allá, ¿no? Ha quedado corto el tiempo en explicar las ventajas y las bondades de los agentes electrofísicos terapéuticos, ¿no?, como las corrientes analgésicas interferenciales, que son unas corrientes de frecuencia media que van hasta 500.000 Hz. No utilizamos con las corrientes interferenciales de 2.500 a 5.000 Hz para el efecto analgésico. Las corrientes de Knox o corrientes rusas para el fortalecimiento muscular, sobre todo en el cuádriceps crural, en los glúteos mayores, en los músculos abductores medios, un glúteo medio, que es un abductor, en el tibial anterior, en el peroneo lateral. Se hace mucho énfasis en la reeducación de la postura, ¿no?, la kinesioterapia dirigida a músculos antigravitatorios de los miembros inferiores. Contamos con colegas muy experimentados, todos totalmente comprometidos con la recuperación de los pacientes que tienen este tipo de fracturas. Podemos dar de alta al paciente, ¿no?, con la evaluación y el diagnóstico de los médicos rehabilitadores, y el paciente puede regresar a reintegrarse a la sociedad, si está en edad laboral, a sus trabajos, ¿no?, con la satisfacción de haber recibido su fisioterapia en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Para mí ha sido, nuevamente reitero, un placer compartir estos conocimientos y estas más que nada experiencias, ¿no? Me despido, ¿no?, reiterando su interés y la importancia de participar en estos cursos, ¿no?, de rehabilitación hospitalaria y ambulatoria y de intervención temprana
y seguimiento, ¿no? Porque es muy importante siempre la capacitación. Y los invito a continuar en estos cursos porque no solamente le van a servir para su capacitación, sino para la vida entera, ¿no? Mi nombre es José Orlando Noblecía y soy tecnólogo médico en la especialidad de terapia física y rehabilitación en el Departamento de Medicina y Rehabilitación del Hospital Daniel Alcides Carrión. Muchas gracias.